Hace unos días nomás, la Corte norteamericana dictó sentencia en un caso y generó mucha polémica porque cambió un precedente que había fijado el mismo tribunal en 1973, llamado Roe vs. Wade, donde se legalizaba el aborto. Muchísimo revuelo se armó a raíz de ese fallo y hoy acá voy a comentar qué es lo que decía aquel fallo de 1973 y qué es lo que dice el fallo actual. Primero hay que hacer una aclaración de orden técnico. El fallo actual no es que anula, revoca o deroga el fallo de 1973, sino que lo que hace es cambiar el criterio de interpretación de la Constitución Nacional de ahora hacia adelante. Modifica el criterio que la Corte había fijado en 1973, pero aquel fallo sigue vigente. Parece una nimiedad en el orden práctico de ahora hacia adelante, pero sostener que la Corte anula o revoca el fallo de 1973 implicaría decir, desde un punto de vista técnico, que aquella sentencia ya no tiene validez, por ende que en aquel caso habría que volver a dictar una nueva sentencia. Más allá de que la cuestión sería abstracta, si fuera así, eso no es lo que ocurre. Lo que ocurrió es que ahora se dictó un nuevo fallo por el cual la Corte de Estados Unidos cambió el criterio, reconoció que las legislaturas de los estados pueden regular y prohibir el aborto, que es una materia de discusión de las legislaturas locales, y que por ende aquellas leyes que con el criterio anterior hubieran sido declaradas inconstitucional, a raíz del nuevo criterio no van a ser declaradas inconstitucional, por lo menos mientras la Corte sostenga este nuevo precedente. Sin más, vamos a hablar del fallo Roe vs. Wade de 1973. El caso Roe vs. Wade se trató de una señora llamada Norma McCorvey que vivía en el estado de Texas y quedó embarazada. Planteó la inconstitucionalidad de una ley del siglo XIX que prohibía el aborto salvo peligro para la madre, y los tribunales, tanto en primera instancia como en los tribunales de apelación, la demanda fue rechazada. Eso llega a la Corte y para cuando llega a la Corte la mujer había dado a luz. Esto implicaba que más allá del argumento de fondo, la cuestión podía ser declarada abstracta porque ya se había producido el nacimiento y con lo cual el aborto ya no iba a ser realizado. Entonces, lo primero que tuvo que resolver la Corte es por qué iba a dictar una sentencia. Y apeló a dos cuestiones de orden lógico. Lo primero que dijo es que el embarazo dura siempre menos que lo que dura un proceso judicial y lo que demoran las instancias de apelaciones, con lo cual nunca iba a haber una decisión final si se declaraba abstracta la cuestión. Lo segundo es que la interesada seguía manteniendo el interés porque podía volver a quedar embarazada, con lo cual le interesaba que hubiera una resolución final del tema. Con estos dos argumentos procedió después a discutir la cuestión de fondo. Bueno, lo primero que dice es que el derecho al aborto es un derecho de la mujer que lo encuadra dentro del derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque el derecho al aborto no estaba expresamente mencionado en la Constitución de Estados Unidos. Y de hecho, el derecho a la intimidad tampoco está expresamente mencionado. Sin embargo, estaba reconocido en numerosos precedentes que partían de la base de que la primera, la cuarta y la quinta enmienda, más la 14ª, permitían reconocer el derecho a la intimidad. Un derecho a la intimidad que proyectaba sus efectos en base a precedentes que enumera el fallo en cuestión, el fallo Roe vs. Wade, sobre el matrimonio, sobre las relaciones familiares, sobre la crianza, sobre la procreación y sobre la anticoncepción. Entonces, en base a eso, dice, también incluye el derecho al aborto. Reconocido el derecho al aborto como un derecho constitucional, los estados no pueden prohibirlo. Esa es la lógica principal de este fallo. Pero también la Corte dice algo más. Dice que porque le plantearon que la 14ª enmienda también proyectaba sus efectos sobre los fetos, sobre la vida potencial. Este fallo habla de la vida potencial. Entonces, a la Corte le plantean que el feto también estaría protegido por la 14ª enmienda. Y la Corte dice que no, que la 14ª enmienda no incluye al feto. El apelante admitió
escribió que no puede citar ningún caso que sostuviera que el feto es una persona en los términos de la 14ª enmienda. La Constitución no define persona en esas palabras. ¿Y por qué dice que la Constitución no define persona en esas palabras? Y dice que hay 3 circunstancias esenciales en las cuales usa el concepto persona. Una, cuando define ciudadano. Y la definición de ciudadano que da la 14ª enmienda es toda persona nacida en Estados Unidos o naturalizada. Pero esencialmente toda persona nacida. Con lo cual, la 14ª enmienda en este caso está refiriendo a persona como a alguien después del nacimiento y por lo tanto no se refiere a una persona antes del nacimiento. En segundo lugar, dice que aparece en la cláusula del debido proceso y en la cláusula de la igualdad y que en ambos casos también el sentido que le da a la palabra persona es refiriéndose a personas después del nacimiento, con lo cual tampoco se puede interpretar que la 14ª enmienda refiere a personas para referirse al estado prenatal. Y después dice que hace otras menciones que no tienen mayor importancia, como los requisitos para ser senador o representante, y que siempre lo usa para referirse a personas después del nacimiento. Entonces, de ahí llega a la siguiente conclusión. Nada indica, con seguridad alguna, que tenga alguna aplicación prenatal. Todo ello, con la observación del tribunal de que la práctica del aborto tuvo mayor libertad la mayor parte del siglo XIX, persuade a la Corte a que persona, tal como es usada en la 14ª enmienda, no incluye a los no nacidos. Es decir, que literalmente la Corte dijo en Roe versus Wade que la 14ª enmienda no incluye al feto, no incluye, si se quiere, a esta vida potencial, al por nacer o como quieran denominarlo. Después la Corte intenta evitar lo que es definir cuándo empieza la persona humana y textualmente dice lo siguiente. Cuando personas preparadas en las respectivas disciplinas de medicina, filosofía y teología no arribaron a un consenso, los jueces no están en posición de especular respuestas. Con eso intenta evitar meterse en lo que es definir si hay o no persona humana, si hay un otro, digamos, al cual proteger los derechos. Sin embargo, este fallo no estableció una despenalización o una legalización absoluta del aborto. En este sentido, el fallo planteó lo que se llama la tesis de la viabilidad en base a las posibilidades de un feto de mantenerse con vida fuera del seno materno. Esto porque la Corte apeló a buscar un equilibrio en lo que ellos llaman compelling interest, que es el interés de la madre por la práctica del aborto y el interés de los estados de proteger la vida potencial. Bueno, y en base a esta tesis de la viabilidad divide el parto en 3 trimestres, donde dice que en el primer trimestre que el feto no tiene ninguna posibilidad de vida fuera del seno materno, los estados no pueden fijar prohibiciones y regulaciones sobre el aborto y que es una práctica médica de la cual solo hay interés entre la mujer y el médico y que la única regulación que pueden fijar los estados es la de que la práctica se haga con un médico debidamente habilitado, pero no más allá de eso. Después fijan un segundo trimestre donde hay una viabilidad un poco más clara, donde no se puede prohibir el aborto, pero se pueden fijar regulaciones, sobre todo atendiendo a la salud y a la vida de la mujer. Y después fija un tercer trimestre donde los estados sí pueden prohibir el aborto absolutamente, salvo que haya peligro para la mujer. Y con esta idea se cerró el fallo que después fue ratificado en otros precedentes. Pasó el tiempo desde aquel fallo, numerosos precedentes fueron siguiendo la parte central de este fallo, la tesis de la viabilidad, hasta que finalmente llegamos a estos últimos días donde finalmente en un 6-3 la Corte norteamericana cambió el criterio y permite ahora que los estados puedan regular si se puede prohibir o no se puede prohibir el aborto. Pasa a ser un tema de orden legislativo, donde antes había un derecho constitucional de la mujer, así lo consideraba la Corte, un derecho constitucional de la mujer que en el primer trimestre podía realizarse un aborto sin que se lo pudiera prohibir ninguna ley, ahora va a depender de lo que resuelva una mayoría parlamentaria. El fallo, yo voy a comentar lo que dijo el voto mayoritario, que es el del juez Alito, y que básicamente
se centra en tres cuestiones. La primera es el uso de la palabra libertad de la 14ª enmienda. La segunda cuestión es si el derecho al aborto tiene raíces en la historia y la tradición de la nación y si es componente de lo que ellos llaman libertad ordenada. Porque, según da a entender este voto, en Estados Unidos no hay libertad absoluta, sino que hay una libertad ordenada que está reconocida en numerosos precedentes a los que hace mención el fallo. Y la tercera cuestión que aborda es si el derecho al aborto surge de otros precedentes, no de Roe versus Wade, que justamente va a dedicar muchos párrafos a decir por qué no, por qué hay que cambiar el criterio, el overrule que tienen ellos, sino si antes hay otros precedentes que justifiquen que Roe versus Wade fuera un fallo correcto. Bueno, para encarar estas tres cuestiones, lo primero que dice el juez Alito es lo siguiente. El derecho al aborto no está expresamente reconocido en la Constitución, con lo cual hay tres vías para sostener que este derecho es un derecho constitucional. La primera de las vías es que el derecho al aborto se encuentre entre la reserva de derechos que menciona la enmienda número 9, la 9ª enmienda. La segunda, que surgiera de lo que es la primera, la segunda, la 4ª, la 5ª enmienda, o de la interpretación de estas enmiendas o de alguna de ellas con la cláusula del debido proceso de la 14ª enmienda. Y la tercera, simplemente que sea un componente de la libertad que menciona la 14ª enmienda, que este es un poco el fallo Roe versus Wade, que se enfoca en esto. Después el fallo dice que hay una cuarta, que en realidad lo plantea un amicus curiae, un amigo del tribunal, que está implícito en la cláusula de igualdad que surge también de la 14ª enmienda. Esta cláusula de igualdad la despacha automáticamente en el mismo párrafo en que la menciona, la deja de lado, para que sea revisable en virtud de la cláusula de igualdad, por más que se trate de un procedimiento que sea para un solo sexo, tendría que ser una norma que bajo la pretensión de la prohibición lo que haya es una discriminación particular a los integrantes de uno u otro sexo. Después el fallo sigue diciendo que hay dos categorías de derechos constitucionales. Por un lado, precisamente enumerados en las enmiendas 1 a 8, o sea, de la primera a la 8ª enmienda, y una segunda categoría que es una lista de derechos fundamentales que no están mencionados, pero que los precedentes fijaron como requisito un respaldo histórico. Es decir, que esos derechos, si bien no están expresamente mencionados, tienen una raíz histórica en la historia constitucional del derecho norteamericano. Y después, de modo categórico, dice el derecho a la libertad, entendido en los términos de la 14ª enmienda, no incluye el derecho al aborto. ¿Por qué? Porque dice que la libertad que sostienen los precedentes hablan de una libertad ordenada, y esa libertad ordenada establece límites y define fronteras entre los intereses contrapuestos. Y que en el caso serían entre la mujer que quiere realizar un aborto y el Estado que quiere proteger una vida potencial. Después pasa a analizar toda la raíz histórica que remonta al common law, se remonta al siglo XIII, al siglo XVII, empieza a citar autoridades del derecho anglosajón como Blackstone, como Hale, como Coke, y plantea que en el common law, en la Edad Media y en el siglo XVII se usaba este criterio del quickering, que separaba lo que era el aborto del homicidio. Después dice también que los precedentes que usó Roe versus Wade para entender el derecho a la privacidad no eran aplicables porque no eran análogos, porque hablaban del matrimonio, como los mencioné hoy, hablaban del matrimonio, hablaban de la procreación, hablaban de la anticoncepción, de la crianza, además, y por lo tanto ahí no se ponía en discusión un aspecto esencial que hay en la discusión del aborto, que es la protección de una vida potencial o cuál es una vida potencial. Después el fallo sigue con algunas cuestiones técnicas, empieza a justificar por qué no sigue el criterio que se había fijado en Roe versus Wade. Bueno, después hace algunas consideraciones sobre algo que se aplica más en el derecho anglosajón,
pero que ellos lo tienen en cuenta sobre lo que llaman el stare decisis y el overrule, es decir, en qué casos puede la Corte no seguir un precedente, porque acá estaría cambiando el precedente de Roe versus Wade. Entonces hay toda una explicación de en qué casos puede revocarse un criterio, cambiarse un criterio anterior, un precedente anterior, y se pone a justificar cómo se están cumpliendo los requisitos. Y en base a eso entra una crítica más pormenorizada a Roe versus Wade. Lo primero que hace es criticar la tesis de la viabilidad, puntualmente por lo siguiente. Primero, la tesis de la viabilidad no fue planteada por ninguna de las partes en el precedente. Segundo, la tesis de la viabilidad nunca fue explicada de manera plausible. Tercero, esto a criterio del juez Alito, la tesis de la viabilidad parece el trabajo de una legislatura y además critica que la Corte no hizo ningún esfuerzo en explicar cómo esas reglas se deducen de cualquiera de las fuentes en que las decisiones constitucionales se basan. Después también lo critica porque dice que no justifica de manera convincente cómo dibujó esas líneas que hace en primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, ni por qué decidió usar el criterio de la viabilidad y no otro criterio. Y después hace una calificación del criterio de la viabilidad diciendo que es un criterio arbitrario y que no tiene sustento ni filosófico ni de especialistas en ética y que la viabilidad depende de factores que no tienen que ver con las características del feto. En esa línea fue el fallo Dobbs con el voto mayoritario de Alito. Esos son los argumentos principales. Después están los votos de la disidencia, hay 2 votos en concurrencia, o sea que no son estos argumentos específicos, pero votan en el mismo sentido, y el fallo terminó siendo 6-3. A partir de ahora, cada estado va a poder regular el aborto en todas sus etapas, y ya no solo en la segunda y en la tercera, con lo cual van a poder prohibir desde la primera etapa la práctica del aborto. Según algunas noticias, ya hay estados que tenían leyes, unas llamadas leyes zombie, es decir, leyes que estaban sancionadas pero estaban ahí y que ahora automáticamente van a empezar a operar, y que va a haber numerosos estados que en poco tiempo vayan a empezar a regular el aborto y a prohibirlo desde la primera etapa. Esto fue todo por este video. Espero que les haya quedado claro más o menos cuáles fueron los argumentos en uno y otro sentido, en un fallo y en el otro. Y no hay más para decir.